Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. A esto les dijo: id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora undécima, encontró a otros parados y les dijo: ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Y ellos respondieron: pues porque nadie nos contrató. Y él les dijo: id también vosotros a la viña. Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora undécima, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario, cada uno de ellos. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado diciendo: estos últimos han trabajado solo una hora, pero los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero él respondiendo les dijo: amigo, no te he hecho ninguna injusticia. ¿Acaso no conveniste conmigo en un denario? Pues toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿O acaso no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Cuando Jesús subió a Jerusalén, tomó aparte a sus 12 discípulos y por el camino les iba diciendo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, y azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus 2 hijos, y postrándose ante él pidiéndole algo, y Jesús le dijo: ¿qué deseas? Y ella le dijo: Señor, ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero respondiendo Jesús dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber? Ellos dijeron: podemos. Él les dijo: mi copa ciertamente beberéis, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y que ejercen los grandes autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera entre vosotros ser grande será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al salir de Jericó, le siguió una gran multitud, y aquí 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Pero la gente los reprendía para que se callaran. Pero ellos gritaban aún más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose Jesús, los llamó y dijo: ¿qué queréis que yo haga por vosotros? Ellos le dijeron: Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos, y al instante recobraron la vista
y le siguieron. Cuando se acercaron a Jerusalén, llegaron a Betfagé, que está junto al monte de los Olivos, y Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada y a un pollino con ella, desatadlas y traérmelos. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor lo necesita, y enseguida los enviará de regreso. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: mira, tu rey viene aquí, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y la extendían sobre el camino. Y las multitudes que iban delante de él, y él iba detrás de ellos, gritaban diciendo esto: Hosana al Hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en la ciudad, toda la ciudad se agitó y decían: bueno, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Galilea, Jesús de Nazaret, el de Galilea. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían paloma, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a él los ciegos, los cojos, y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y que decían: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús respondió: sí. ¿Nunca habéis leído: de la boca de los niños, de los pequeños y de los niños de pecho, te has preparado alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre, y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella sino solamente hojas, y le dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante la higuera se secó. Al ver eso, los discípulos se maravillaban y decían: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Respondiendo Jesús les dijo: en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si decís a este monte: quítate y échate en el mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en una oración creyendo, lo recibiréis. Cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras él enseñaba, diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad esta que tú tienes? Y él respondiendo les dijo: yo también os haré una pregunta, que si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él nos dirá: entonces ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús le dijeron: no sabemos. Él a su vez les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegándose al primero le dijo: hijo, trabaja hoy en mi viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Llegándose al otro le dijo lo mismo: hijo, ve a trabajar en mi viña. Y él dijo: yo iré, Señor,
y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y ellos dijeron, pues el primero. Jesús les dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ni siquiera os arrepentisteis para creerle después. Escuchad otra parábola. Había un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir los frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos mayor que el primero, e hicieron lo mismo con ellos. Finalmente envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron esto entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron de la viña, fuera de la viña, y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Y ellos le dijeron, pues llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido? Esto fue hecho por parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que en el reino de Dios os será quitado y dado a una nación que produzca sus frutos. Y el que caiga sobre esta piedra quedará hecho pedazos, pero por sobre quien ella caiga lo esparcirá como el polvo. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo, porque la multitud le tenía a él como un profeta. Tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas y les empezó a decir: el reino de los cielos puede compararse como un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo, envió a otros siervos diciendo: decid a los que han sido convidados, ved, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos, mis animales gordos, y todo está listo, venid a las bodas. Pero ellos tampoco hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a sus negocios, y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces este rey se enfureció y envió sus tropas y destruyó a aquellos asesinos e incendió la ciudad. Luego dijo a sus siervos: la boda ya está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id, por tanto, a las salidas de los caminos e invitad a las bodas a cuanto encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto buenos como malos, y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle de las manos y de los pies y echadlo a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, pero
pocos son los escogidos. Entonces los fariseos se fueron y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque tú eres imparcial. Dinos, maestro, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: ¿Por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Mostradme la moneda que use el César para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario, y él les dijo: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: del César. Entonces él les dijo: Pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Ese día se le acercaron algunos saduceos, que son aquellos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Mira, maestro, Moisés dijo: si alguno muere sin tener hijos, su hermano, como su pariente más cercano, se casará con la mujer y le levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, fíjate, había entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. De igual manera, también sucedió con el segundo, y luego el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos, pues la mujer también murió. Por tanto, en la resurrección, ¿cuál de los 7 será la mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús respondió y les dijo: Estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan, ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿qué no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza, pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callado a los saduceos, se agruparon, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: Pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta: ¿Cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron: de David. Él les dijo: Entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo él es su hijo? Y nadie pudo contestarle ni una palabra. Ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas.